Pues muy bien, tenemos hoy otra sesión en nuestra serie de conversaciones a la intemperie y es un enorme gusto tener hoy a un estupendo pensador chileno, amigo, interlocutor de ya hace varios años, que es Carlos Casanova, y estaremos discutiendo y conversando sobre su más reciente libro, Infancia y Ceguera, que acaba de publicarse por la editorial argentina La Cebra, y recomiendo desde ya que se pida a través de la editorial, porque hacen envíos a lo largo y ancho del mundo. Entonces, de alguna manera es un libro maravilloso. Yo diría, también lo ha dicho en un texto recientemente publicado Mauricio Mar, que es una continuación de los objetos de estudio y de pensamiento del propio Carlos, cuyos libros anteriores venían tematizando y pensando la cuestión de lo sensible y los sentidos en la obra de Marx, ¿verdad? En palabras de Mauricio Mar, sin dilatarme demasiado, el libro de Casanova, y de alguna manera esto se conecta con alguna de las conversaciones de otros libros que hemos tenido anteriormente en la serie, ¿no? Como el libro sobre la inmortalidad y el gnosticismo en algunos de los pensadores y teólogos de la entreguerra con el pensador sueco Martin Björk. Pero decía Mauricio Mar en su reseña del libro que en Casanova, de alguna manera contra la pedagogía del desapego del mundo que ofrece el cristianismo, lo que hay que pensar no es un desapego, porque el ser que se ha perdido ya no tiene patria original, está ubicado más allá del lenguaje y jamás unificada, y encuentra un lugar, un nuevo lugar impropio, ajeno, extraño, donde hacer proliferar el deseo, sin Dios, sin patria y sin suelo. En ese sentido, me parece que es un libro completamente inactual, pero de alguna manera una entrada a la actualidad de nuestro presente, ¿no? Y bueno, para ir cerrando esta pequeña introducción, qué mejor, además de tener con nosotros a Casanova, que contar hoy con dos profesores que han estado en la serie en varias ocasiones, ¿no? Mauricio Amar, que enseña en la Facultad de Estudios Árabes en la Universidad de Chile, y Sergio Villalobos Ruminot, profesor de estudios hispánicos y de filosofía política y otras cosas en la Universidad de Michigan. Así que bueno, como solemos hacer, unas breves intervenciones de Sergio y Mauro, luego una réplica de Carlos y luego abrimos una pequeña discusión. Partiría yo entonces, ¿no? Perfecto. Ya, bueno, eh, parto por agradecer a Carlos por presentar este libro, ¿no? Por traernos este libro como ocasión para una conversación, y a Gerardo, que organiza estas series de discusiones que mantienen vivo la inactualidad del pensamiento en medio de la vorágine, ¿no? Yo le puse un título que obviamente no tiene nada original, se llama Infancia, Ceguera, Caos, ¿ah? Notas para Carlos Casanova, como si fuera una carta hacia un amigo de tantos años, ¿no? Cuando en 1942 Borges publicó su breve relato Funes el Memorioso, aún no estaba ciego. Sin embargo, el relato está basado en la postulación de una hipotética existencia que, ajena a la estructura sintética del entendimiento, deambula por el mundo. Funes, dice Borges, es incapaz de relacionar, generalizar, abstraer, en una palabra, pensar. En efecto, este Zaratustra cimarrón y vernáculo habita el mundo como un paralítico que, debido a un accidente, no solo ha quedado postrado en un oscuro cuarto de provincias, Fray Ventós, sino también ha quedado imposibilitado de hacer uso de su entendimiento. Es como si la fractura irredimible de su columna lo expulsara no solo del mundo de los adultos, sino que lo despojara a la vez de su condición de sujeto. En efecto, al fracturarse la columna vertebral, Funes hace la experiencia de una inoperancia radical, la que funciona como condición de posibilidad para su infinita percepción y para su infinita memoria. Dicha percepción y memoria infinita, al verse despojadas de la posibilidad de juicios sintéticos, esto es, al eximir al mismo Funes de la posibilidad del olvido y la ceguera, no terminan por inundar el mundo de una luz resplandeciente, un principio de lo político con el que se articula la metafísica de la visión, sino que hacen de la misma percepción y memoria de Funes ejemplos de una ceguera y de un olvido aún más radical, la ceguera frente al mundo articulado inteligiblemente, el olvido como condición radical de la memoria.
Borges, sin embargo, no sigue esta línea reflexiva y aun cuando la ceguera está tematizada en su obra posterior, esta sigue estando iluminada por una determinada lectura del mundo. Es como si Borges, el ciego, fuese también Borges el clarividente, aquel que privado de la luz del mundo se inventa en las sombras sus contornos y sus formas, pero no como aquel que ha nacido ciego, sino como aquel que recuerda y que mantiene vivo ese recuerdo con la lectura. Casanova, por otro lado, plantea una experiencia radicalmente distinta. ¿Cómo leen aquellos que siempre han sido ciegos? ¿De qué modo ingresan estos al lenguaje y al mundo? Ese sería un primer fragmento de esta serie de fragmentos, ¿no? Segundo, Sama, la película de Lucrecia Martel del año 2017, basada a su vez en la novela homónima de Antonio de Benedetto de 1956, tematiza la espera de un oscuro personaje de provincias, enfatizo oscuro, ¿ah? Del periodo colonial, don Diego de Sama, quien, como un olvidado funcionario kafkiano, aguarda sin esperanzas una nueva asignación para abandonar el anónimo infierno del Chaco. La película comienza con el voyerismo de don Diego, quien, desde la playa, intenta avistar la llegada de un barco que pudiera traer por fin las esperadas noticias, mientras, sin querer, se entretiene espiando a un grupo de mujeres desnudas que se bañan en la cercanía. Martel ha sido muy creativa a la hora de transformar las complejas y delirantes cavilaciones del personaje en la novela en un conjunto dislocado de imágenes y diálogos inconexos en la película. De todo esto, interesa reparar en el encuentro de Sama con una tribu de hombres ciegos que deambulan por las planicies altas en una nomadía que no busca nada, pues esta tribu no funciona orientada por una visión de futuro, sino que por una economía sensible de intensidades sonoras y táctiles con las que van desplazándose sin atender a los contornos y figuras que organizan los sentidos desde el predominio de la mirada. En su búsqueda de Vicuña Prieto, el criminal al que persigue Sama y otros funcionarios coloniales, Sama encuentra esta tribu de hombres ciegos o esta tribu de superhombres cuya relación con el mundo es inverosímil. Pero en este encuentro se anticipa realmente el verdadero destino del mismo Sama, quien, atravesado por la espera y la esperanza, hace una experiencia similar a la de Funes. Esto es, comienza paulatinamente a dejarse ir, a abandonarse y a ser abandonado por el mundo. La escena que cierra la película cierra también la trama sostenida en la mirada al horizonte, al futuro, al otro. En ella, Sama es transportado en una pequeña canoa, al final de esta escena, digo, Sama es transportado en una pequeña canoa, agonizante y con sus manos amputadas. Entonces aquí habría que pensar en la coincidencia de ceguera y amputación, como si don Diego de Sama, al modo de un anarquista coronado o al modo del soberano de los Yahoo, en el famoso informe de Brody de Borges, al final de la película se hubiese convertido, ya sin manos, en el soberano de un pueblo de ciegos que albergan la posibilidad de otra relación con el sentido, con el mundo y con su imagen. Hasta ahí la segunda instalación. Quizá la tercera instalación que me interesaría traer a colación acá sería un intercambio que tiene Walter Benjamin con Asia Laxes alrededor del año 24 y que es retomado el 27 y que se materializa en dos textos, uno preparatorio y otro definitivo, bastante cortos, bajo el título de Teatro Infantil Proletario. En el teatro infantil proletario, Benjamin anticipa lo que después del año 27 y 28, en dos escritos muy mínimos, llamará la facultad mimética. Básicamente lo que plantea en el teatro infantil proletario Benjamin es la posibilidad de entender contra el teatro revolucionario, que ejerce una función estrictamente pedagógica, es decir, ideologizante y inculcadora de los valores de la revolución, la posibilidad de un teatro de gesto, es decir, un teatro que habita en la ruina del lenguaje ideológico y que emancipa la mímesis, libera la mímesis subordinándola al juego y no a la instrumentalidad de la ejemplificación política, ¿no? Diría yo en todo caso que el teatro proletario, el teatro infantil proletario, la medida en que enfatiza una relación lúdica con el sentido y con los gestos, anticipa lo que Casanova tematiza bajo la figura de la ejercitación. Y por tanto suspende la utilización instrumental del teatro como mímesis, ya siempre sujeta a la economímesis de la revolución, digamos, ¿no? Hasta ahí dejaría yo esa otra advertencia, ¿no? Carlos Casanova ha insistido en su interrogación de los presupuestos antropológicos que organiza la metafísica occidental. Su libro, Infancia y ceguera, continúa sin duda una serie de sugerencias anticipadas en sus libros anteriores, Estética y Producción en Karl Marx del 2016, Comunismo de los Sentidos del 2019. Pero no se trata solo de una continuación al modo convencional de una insistencia, pues en el ensayo que tenemos entre manos, y piensen en el pobre don Diego de Sama, ¿no? Entre manos, la interrogación antes dirigida
a la problemática antropológica en Marx, se abre hacia una consideración del rol de la visión y la determinación de la infancia en el pensamiento occidental. Partiendo por el famoso ensayo de Diderot, Carta sobre los ciegos para aquellos que ven, o para uso de los que ven, para uso de los que ven, Casanova va mostrando la serie de presupuestos que indican a la ceguera como carencia o deprivación, para abrir lentamente la pregunta por la relación entre oculocentrismo, como lo llama Amar, fotologocentrismo o fotooculocentrismo, como lo llama el mismo Casanova, y soberanía. Su reflexión no se contenta con mostrar los presupuestos fotologocéntricos que fundan la teoría del sujeto, de la verdad, del sentido y la razón, sino que nos invita a pensar en la ceguera ya no desde el punto de vista de la visión, es decir, subordinadamente, sino como el, comillas, lugar de una potencia no subordinada a la teleología de su realización. La ceguera como potencia inoperante funciona entonces en un doble registro. Por un lado, nos permite interrogar los presupuestos epistemológicos y políticos que estructuran nuestra lógica del sentido, mientras que por otro lado nos permiten pensar en una potencialidad otra, que aquella atrapada en la metafísica del sujeto y de la acción. Así, la inoperancia, la inhabilidad, la desidia, la negligencia y la desistencia son formas o aparecen como formas vestigiales de una infancia desujetada de la relación pedagógica y ortopédica, esto es, de la prótesis espiritual o de la relación ortopédica, que también es ortopaidéica, que caracteriza la tradición metafísica culturalista occidental. Ujú. Con la que reemprendemos, efectivamente y de manera incesante, la operación de subordinar el mundo material y sensible al mundo espiritual de la razón, ¿no? Para la ceguera, la relación con el mundo es otra. No viene organizada como en el jardín de Epicuro, es decir, armónicamente, de acuerdo a principios que estructuran cosmológicamente su orden, sino que se agolpa en un caos lucreciano, en el que los otros sentidos van tanteando las formas, sin imponerlas desde una distancia crítica que es inimaginable fuera de la visión. Forma y concepto quedan arruinados por una dinámica táctil y sonora, olfativa y prefigurativa, en la que la imaginación ya no puede ser pensada como una facultad complementaria del entendimiento, sino como una posibilidad y un recurso sujeto al uso corriente y a la ejercitación. Quizá el desplazamiento de la imaginación desde la facultad al uso es precisamente lo que pone en cuestión centralmente la organización facultativa del sujeto, digamos, ¿no? Nos dice Casanova, las cosas, esto es comentando de Diderot, profanadas por el tacto que sienten sus cuerpos, cantan en las tinieblas de cuya oscuridad el ciego extrae una percepción múltiple de todo lo que hay. Esa multiplicidad es sin principio, por supuesto, ¿no? El mundo de las luces se ha vuelto una conspiración material sensible de invisibilidades que dejan oír, olfatear, saborear, pero sobre todo palpar, tanteando el mundo de las cosas en medio de ellas. El ciego piensa con la yema de los dedos, en lugar de pintar imágenes conceptuales en pizarrones de la mente, cuestión que todavía le pasaría al tardío Borges, es decir, Borges sigue pintando la ceguera, ¿cierto? En este pizarrón de la memoria conceptual y escritural, por muy imaginativa que sea. Lo que parecía una desventaja parece ahora como un virtuosismo. El ciego prescinde de la luz para reconocer los objetos, las cosas como estrellas que brillan palpitando en la oscuridad, revelan su irreductible multiplicidad en las tinieblas de quien con manos ejercitadas las explora. El ciego ha de adivinar cada cosa que toca, escucha u olfatea, imaginándola con los ojos de la piel que es acariciada por la superficie rugosa o lisa, sólida o líquida, resonante o muda de su materia sensible. Me interesa rescatar esto de los ojos de la piel, eh, precisamente porque se trata de una relación de heteroafección. Ujú. Si para el Deleuze de lógica del sentido Alicia hacía la experiencia heteróclita precisamente del sentido frente al espejo de las trastocaciones, para Casanova esta heteróclita lógica del sentido le permite rastrear las configuraciones y los complots ejercidos a favor de la visión y de la adultez, llamándonos la atención sobre infancia y ceguera como formas de un habitar no caído en la determinación causal e instrumental del mundo. Mundo que, por otra parte, ya no está constituido por la distancia crítica y clasificatoria de la metafísica, ni por la distancia crítica moderna, el método y la duda, sino que explota caóticamente ante nosotros, prometiendo así una forma u otra que la experiencia del mundo como imagen y representación. Esto es, abriendo la posibilidad de un más allá de la época de la imagen del mundo como representación, donde el sujeto, desinvestido de sus facultades al modo de un infante o de un ciego, se acopla al caos de la presencia constelada horizontalmente, ya no desde la verticalidad de un principio de razón. Ahí Messina enfatiza la horizontalidad precisamente en el prólogo, ¿no? Dice Casanova, y con esto ya estoy terminando por si acaso, ¿no? La experiencia de sí que hace el ciego parecerá ser inseparable de la alteridad
de la imagen táctil devuelta por las extremidades de las manos o a través de las cuales siente el mundo en torno. No deben ser solo las manos, el olfato, la audición, no se trata de cambiar la jerarquía de la mirada por la jerarquía táctil, ¿no? Sino se trata de desordenar la economía jerárquica de los sentidos, ¿no? Lo que llamaríamos anarquía de los sentidos, ¿no? La punta de sus dedos toca y al tocar estrecha la distancia con las cosas, a la vez que con el tacto abre la extensión de esta, su espacialidad que separa el ciego de sí y a través del rodeo de esta separación de la titilación puntuante de los cuerpos que hacen de superficies de contacto, la pone en relación consigo. En efecto, autoafección y heteroafección coinciden en este hacer débil del mundo, un hacer que como la caricia se opone al concepto, porque no pretende fijar la forma, ni fijar con la forma el mundo, sino abrirse tentativamente al acontecimiento de su acaecer, más allá de toda la tradición ilemórfica, por cierto, ¿no? Casanova desactiva la fenomenología del espíritu desde su mismo comienzo incierto, esto es, desde la misma diferenciación del esto y la cosa sensible, pues dicha diferenciación ya siempre se ha producido por el establecimiento de una distancia, de una objetivación que posteriormente será recuperada en una nueva subjetivación. Lejos de esta aventura del sujeto, el ciego y el infante parecieran experimentar el mundo, al menos esto es lo que Casanova nos invita a pensar, sin intentar fijarlo, contenerlo en la imagen, imaginarlo en el concepto. No hay solipsismo acá, sino la experiencia de ser en el mundo con otros como experiencia abismal de todas las escaleras de la metafísica. De tal forma que la propuesta general, que podría haber sido llamada perfectamente ceguera e infancia y no infancia siquiera, creo que esto también lo menciona Mauricio en su comentario anterior, ¿no? Tiene que ver con la desactivación de todo el principio arcóntico de estructuración de la tradición política y epistemológica occidental, apuntando hacia la infancia no como una batería de recambio conceptual que nos permitiría pensar otro comienzo de la política, de la metafísica, etcétera, sino como un lugar de desoperación, de negligencia, una especie de continuación bartempliana, digamos, de la suspensión de la potencialidad traducida a la teleología de la realización, ¿no? Y en ese lugar el libro es un libro potente, en el mismo sentido en que impotentemente no nos presenta soluciones ni conceptos, sino que habita precisamente en ese umbral, que entre otras cosas es una figura absolutamente campbelliana. Yo lo dejo hasta ahí, digamos, ¿no? Para que después conversemos. Sí, pues maravilloso comentario, Sergio. Y le paso la palabra a Mauricio. Gracias, Gerardo. Eh, bueno, como hace un tiempo escribí un texto sobre el libro de Carlos, eh, en esta oportunidad voy a, de alguna manera, repasar algunas cuestiones que me parecen importantes. Voy a repetir algunas cosas que ya dijo Sergio, porque creo que es una lectura bastante, digamos, acabada o por lo menos bastante en sintonía con las posibilidades que tiene el libro, ¿no? Y mira, la verdad es que yo hacía hincapié en la idea de una continuación en el pensamiento de Carlos, o de una continuidad, porque he tenido la suerte de leer su producción, digamos, ¿no? O sea, a pesar de que aquí la palabra producción puede ser no la mejor palabra, ¿no? Justamente por el carácter de desactivación que tiene su pensamiento, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de leer sus textos, y creo que en todo su motivo filosófico y político hay una cuestión central que lo dice hace un rato Sergio, pero que es con lo que quisiera partir, que es la desjerarquización del uso de los sentidos, ¿no? Eh, Y efectivamente ahí la crítica que se hace a un oculocentrismo, ¿no?, de la tradición occidental, a mí me parece súper potente, justamente no tanto porque ese oculocentrismo niegue la visión, ¿no? O sea, no es una crítica al mirar, ¿no? De hecho, que falta que nos hacen más realmente mirar, ¿no? Y poner atención a las cosas del mundo, ¿no? Sino que es precisamente una crítica a un oculocentrismo que ha ubicado un sentido específico como una forma biológica jerárquica frente al resto de las posibilidades de uso del cuerpo y por tanto de aproximación a las cosas del mundo de una manera
de una manera más abierta, porque el oculocentrismo evidentemente importa, ¿no?, una determinada configuración de la relación que establecemos con las cosas del mundo, ¿no? Es decir, hay una manera en que nos relacionamos con el mundo que está determinada por la primacía de un órgano sobre los otros, ¿no? Y esa es una cuestión que es tremendamente importante, creo, en nuestro tiempo, ¿no? Eh, es decir, es el tiempo en que han explotado nuevas formas de comprensión. Esta es una crítica que por supuesto la levanta Carlos, pero viene también haciéndose desde prácticas artísticas como el arte sonoro, ¿no? O incluso dentro de las artes visuales, ¿no? Esta crítica, digamos, al oculocentrismo, que es más bien una crítica, insisto, a la jerarquía de los sentidos, ¿no? Y ahí eh, Carlos ocupa, digamos, dos elementos que podrían ser paradigmas de nuevas posibilidades de uso de los sentidos. Una de ellas es la ceguera, y la otra se podría decir que es la infancia, ¿no? Son dos maneras de habitar el mundo que comparten una serie de posibilidades, pero también una serie de capturas, ¿no? Es decir, la infancia es capturada, ¿no? Es capturada por lo que en el registro visual es el oculocentrismo, en el registro de la infancia es el adultocentrismo, ¿no? La idea de que existe una suerte de realización del humano en la configuración de su forma adulta, ¿no? Y claro, a mí esa cuestión me interesa mucho, porque obviamente Carlos no comprende la infancia simplemente como un periodo cronológico dentro de la vida de las personas, sino como una potencia que habita, digamos, permanentemente nuestras posibilidades, ¿no? Nosotros somos infantes en la medida en que nos abrimos a nuevas formas de experimentar el mundo, y por tanto nuevas formas de uso también, ¿no? De hecho, la palabra uso aquí es bien importante, porque Carlos en algún momento del libro la identifica con la imaginación, ¿no? La imaginación es una forma de uso del mundo, más que una facultad, digamos, ¿no? ¿No? Y ese creo que es un elemento central, porque el texto de Carlos, de alguna manera, a lo que nos conduce es a la aproximación de un uso de la imaginación y de los sentidos, eh, digamos que está permanentemente abierto a distintas posibilidades, ¿no? Digo, es un uso que es práctico, ¿no? O sea, esa cuestión a mí me interesa bastante, ¿no? La, la tesis de Carlos es la de la posibilidad de una habitación, una habitabilidad del mundo, ¿no? Él utiliza el término hogarización, ¿no? Que es una hogarización que se da permanentemente en lo ajeno, en lo que no nos pertenece, y que por tanto es un ejercicio práctico, ¿no? Un ejercicio del cuerpo en el que se va haciendo uso, y por tanto es un ejercicio corporal material. Esto es importante porque la imaginación, eh, digamos, no siempre es atendido su carácter material. Es decir, la relación íntima de la imaginación con el mundo, ¿no? Y muchas veces se la entiende como una facultad que recibe, ¿no? Recibe a través de los sentidos la experiencia del mundo, la procesa y crea imágenes, ¿no? Pero resulta que acá estas imágenes están destinadas permanentemente a un volcarse hacia el mundo, ¿no? Pero lo que es interesante ahí es que ese mundo es un mundo que no nos pertenece, ¿no? Eh, y en este sentido, hay una cuestión política también que me parece de suma importancia, que es que en última instancia la apuesta política que está aquí en el libro
sería no buscar tanto una suerte de origen perdido, no buscar tanto un origen que sería una suerte, por ejemplo, está muy bien tratado en el texto, ¿no? Esta relación con la madre, ¿no? Eh, no buscar tanto esa madre, sino quizás ir incluso más allá, porque ir más allá significa romper el límite incluso en el que el lenguaje está inscrito, ¿no? Entonces, significa también avanzar hacia límites no establecidos del mismo lenguaje y por tanto también de la experiencia en el mundo. ¿Y por qué digo que esto es una apuesta política? Porque en última instancia hay un pensamiento acá que intenta comprender la vida al interior de una fuerza caótica, ¿no? Hay un caos, ¿no? Que es el que articula finalmente, o es el que se despliega, ¿no? En el mundo, y la vida material, la vida biológica, no es otra cosa que pliegues y repliegues al interior de ese caos, ¿no? Pliegues y repliegues que implica justamente un ejercicio material de hogarización que finalmente constituye no un sujeto, no un individuo, sino una experiencia, ¿no? Una singularidad, si se quiere, ¿no? Como experiencia del mundo. Y entonces ahí hay una evidente confrontación con lo que uno podría llamar una teleología metafísica, ¿no? Que es parte tanto del adultocentrismo como del ópulocentrismo. Eh, pero al mismo tiempo también es una crítica, porque aquí, frente a esta teleología, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿y entonces qué nos queda, digamos, ¿no? O sea, hacia dónde abocamos las resistencias, si se quiere, ¿no? Si estamos negando, por ejemplo, la idea de este paraíso original que ha sido perdido y hacia el cual podríamos apuntar, y que es una cuestión muy importante para toda la tradición occidental, ¿no? Sobre todo en los últimos siglos. Entonces aquí hay una rotura o ruptura con una teleología, pero al mismo tiempo también hay una crítica de el nihilismo, si se quiere, que ha producido la captura neoliberal de los sentidos, ¿no? Donde precisamente ideas como la de un individuo, ¿no? O un sujeto se afirman constantemente, precisamente para un gobierno de los cuerpos, ¿no? Es decir, aquí lo que está en juego en esta desjerarquización de los sentidos es la posibilidad del uso del mundo, precisamente en formas insospechadas, ¿no? En formas en que ningún sistema, ninguna máquina, ningún entramado, por poderoso que sea, podría siquiera sospechar, ¿no? Entonces ahí creo que hay una cuestión importante que tiene que ver con que es un pensamiento, digamos, no nihilista, y aún así crítico, y que en última instancia no está odiando la imagen, como ha sido tan común también en la tradición política de los últimos años, sino que más bien busca crear la imagen a partir de una multiplicidad de posibilidades que no están constreñidas tan solo a la visualidad, ¿no? Es decir, a partir de Carlos podemos pensar la imagen como un campo de tensión en el que los sentidos confluyen, y del cual el cuerpo en ese campo de tensión simplemente hace uso, y las cosas que puedan surgir de ahí son insospechadas, ¿no? Eso quería decir. Wow, extraordinario. Sí, maravilloso. Pues Carlos, antes de darte la palabra, voy simplemente a anotar tres puntitos, ¿no? Sobre todo para algunos de los que escucharán esta conversación que no han leído el libro. Y bueno, se ha aludido también porque todos nosotros leímos en su momento con mucha atención tu primer libro y bueno, el segundo también. Pero lo primero que te quería, digamos, 3 puntos en forma de pequeñas preguntas, ¿no? Y recogiendo yo creo que algunos de los hilos que han salido de las intervenciones de Sergio y Mauro. El primero es, bueno, muy básico, ¿no? Si de alguna manera la escena que despliegas en el nuevo libro, en Infancia y Ceguera,
es algo que se desprende, obviamente, o no, de tu previa investigación sobre el corpus de Marx, ¿no? Sin embargo, a mí me parece, y no sé cómo lo veas tú, me parece que ya aquí vemos no tanto una dependencia de la glosa o una, digamos, una columna vertebral ligada a un corpus filosófico, sino que estamos ya ante la escena de escritura y de pensamiento del propio Casanova, ¿no? Donde, bueno, la gama, me parece a mí, de resonancias y de estratas con la tradición y con todo lo que llama pensamiento es mucho más amplia, ¿no? No pasa por Marx. Entonces, si pudieras decir algo sobre eso, sería estupendo. Un segundo punto que tiene que ver con el énfasis en los niños, ¿no? Y te quería preguntar si para ti habría alguna diferencia entre la infancia y la juventud, ¿no? En los años recientes hemos tenido algunas conversaciones sobre esto, ¿no? Y me parece a mí que, digamos, una posible dimensión, una de las tantas posibles dimensiones políticas, ¿no? Que tiene el libro es justamente responder de manera oblicua a lo que pudiéramos ver hoy a partir de, bueno, toda la discusión que viene de los años 70 sobre la antropomorfización del capital, cómo hoy en día se está llegando incluso, sobre todo en la reducción del aparato tecnocientífico político, a una inmersión incluso en lo que es la vida de la infancia, ¿no? En un gran proceso de abstracción que uno puede pensar aquí en el embrio, ¿no? En el uso de la tecnología para alcanzar y modificar lo que comprendemos como vida, ¿no? Eso que Illich decía que es una abstracción absoluta, pero que al final del día lo que está en juego es, me parece a mí, pues llegar incluso a esa materia tan sensible que es la infancia, ¿no? Y que tú identificas como potencia, ¿no? Y bueno, y el tercer punto, al final del libro, y esto tiene que ver también un poco con algo que mencionaba Mauro, que es la cuestión de la política, ¿no? Dices, dices explícitamente que la potencia de la potencia del deseo, ¿no? Es siempre, o tiene que ser siempre una potencia apolítica, fuera de fila de la izquierda, que encarna, digamos, la política en su articulación moderna, y yo creo que contemporánea también, ¿no? Bueno, si pudieras decir un poquito más sobre esto, yo pienso que sería muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, aquí obviamente resuena, ¿verdad? La necesidad de aproximarse a lo que tú llamas lo invisible, ¿no? Y que algunos de nosotros durante algún tiempo, por ejemplo, pensamos en la última etapa de Heidegger, donde él está pues dialogando o pensando con el paisaje de Cézanne, y le interesa justamente lo que él llama paradójica, de manera paradójica, porque es muy difícil entender qué supone eso, ¿no? Pero una fenomenología de lo inaparente, ¿verdad? A mí me gusta mucho eso que tú lanzas al final como lo invisible. Desde luego, ¿no? Si es esa una de las tareas del pensamiento, pues me parece a mí que se pudiera pensar tal vez como retiro siempre del mundo fenomenológico de la política y su simbolización, ¿no? Pero bueno, lo dejo acá y lo que quieras comentar. Muchas gracias, Gerardo. Y muchas gracias a mis amigos Sergio y Mauro. Es muy motivador, ¿no? Los comentarios, y además comentarios muy lúcidos, muy atentos a cuestiones esenciales de mi libro, de mi ensayo. Un ensayo que es un conjunto de ensayos, en realidad cada capítulo es un ensayo que tiene un cierto grado de autonomía, que fueron redactados además en momentos diversos. Es un libro que, si bien es cierto, salió hace muy poco, lo comencé a escribir el 2014, sin un plan definido. Más bien fueron notas que comencé a escribir a partir de este libro extraño y fascinante de Diderot, ¿no? Extraordinario, ¿no? En su rareza. Un libro además que, claro, es de un autor que se inscribe dentro de una cierta línea del pensamiento ilustrado francés,
y que habla de la ceguera. Entonces era como cómo pensar allí la ilustración que se refiere digamos, al iluminismo de la razón, cómo vincular eso con las reflexiones que hace Diderot de la ceguera, que además está relacionado con otros libros sobre los sordos mudos de Diderot, ¿no? En un momento en que son dos ensayos que están vinculados, ¿no? Sobre la ceguera, estas cartas sobre la ceguera, y otras cartas que son sobre los sordos mudos. Entonces era curioso pensar allí, digamos, esa figura en un momento en que además son figuras menoscabadas, ¿no? Que son contrarias a la razón, pero en el contexto de un pensamiento ilustrado, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención, y comencé a escribir notas, que después fueron revisadas, reescritas, pero como les digo, esto comenzó el 2014, fines del 2014, segundo semestre del 2014, y que después fue adquiriendo una nueva forma, y ya con una organización que seguía un plan. Y eso ya fue por ahí por el 2017. El libro finalmente lo terminé eh, y lo revisé y reescribí algunos capítulos. O sea, el primer capítulo lo estuve reescribiendo varias veces, ¿no? A medida que iba avanzando, llegaba al tercer capítulo y volvía al primero y lo reescribía. Después llegué al cuarto y así fui siempre volviendo al primer capítulo y reescribiéndolo. Y esto lo digo porque ya en una fase final fue por ahí, bueno, ya terminado el 2019, que fue la fase final de escritura del libro, cuando ya se había producido el estallido de octubre del 2019. Y eso claramente le dio un nuevo impulso a la redacción y escritura del libro. Finalmente el libro lo terminé al inicio de la pandemia, es decir, fueron dos momentos bien acontecidos, ¿no? Y que están, además, que generó, digamos un momento muy crítico en nuestro país, ¿no? Porque se juntaron ambas cosas. Y el libro lo terminé comenzando la pandemia. La revisión del libro lo hice también pensando en que en el estallido, en medio del estallido, en el que yo también participé, ¿no? Digamos, en las manifestaciones, marchas, reuniones que se producían allí en Plaza Dignidad. Por lo tanto pude observar, bueno, de hecho me tocó la misma noche de octubre, ¿no? Del estallido, la misma noche estuve ahí en el centro, a ratos, bueno, una mezcla, ¿no? Entre entusiasmo, alegría y después incluso también después temor, porque empezó a aparecer el Santiago más marginal, ¿no? Y se produjo un momento de mucha violencia, digamos, y no sabía dónde ir porque estaba en medio del centro y no me podía movilizar. Y pude ver allí cómo no solo habían jóvenes, bueno, también adultos, habían mucho trabajador adulto el mismo día, el mismo, digamos, noche de octubre en que se produce el estallido, habían tipos mayores, habían jóvenes, pero también habían niños. Y eso es algo que se repitió en los días venideros. Había muchos niños y niños que podríamos decir niños apátridas, ¿no? Niños que uno no podía inscribir dentro del orden de la sociedad civil. Había niños del Sename, ¿no? En estos, digamos, reuniones que se producían en Plaza Dignidad, y enfrentamientos, por cierto, que se producían en Plaza Dignidad. Y luego el tema de la gente que perdió, digamos, o un ojo o los dos ojos, ¿no? Y perdió la vista. Por lo tanto, se producía ahí un sincretismo entre lo que yo estaba trabajando desde el 2014, ¿no? Con la cuestión de la ceguera, que ya tenía una connotación política muy evidente, que además se vinculaba con esta idea de los niños cename,
digamos, participando de la protesta cívico-popular. Y eso le fue dando una cierta tonalidad al libro, ¿no? Y le fue dando un sentido que no tenía inicialmente. Entonces, volviendo a los puntos que tú marcabas, Gerardo, que me parecen muy pertinentes y que además los puedo vincular con lo que decía Sergio y Mauro, es primero respecto a la continuidad, ¿no? Entre lo que había hecho inicialmente en mi ensayo sobre Marx y este otro ensayo sobre infancia y ceguera. Hay una continuidad, como lo señalaba Sergio, y también en su, digamos, Mauro, en la reseña que hace, hay una cierta continuidad y que tiene que ver con la problemática de lo sensible y con el concepto del uso de la potencia. Yo creo que esas son como dos lugares centrales digamos, o problemáticas centrales que he venido trabajando desde hace un buen tiempo y que yo lo desarrollé en relación a Marx y que ahora desde otro punto de vista también lo retomo en este ensayo Infancia y Ceguera. Esas son como, eso es lo que en gran medida marca la, o le da la continuidad a una investigación que he venido realizando hasta ahora. Sin embargo, hay también hay discontinuidades importantes, ¿sí? Una de ellas, que es más, por decirlo así, biográfica, en el sentido de que, como bien tú lo señalabas, Gerardo, eh, los dos otros libros sobre Marx son libros de encargo, ¿sí? Que las editoriales respectivas, Metales Pesados y luego Catalonia, me piden, ¿no?, que yo escriba haciendo resúmenes de la tesis de doctorado que estaba dedicada a estética y producción en Marx, ¿no?, y que es el título que se conservó en el primer ensayo. Entonces, claro, no es un libro que yo haya pensado para escribir, digamos, que haya pensado como para desarrollar, sino que son libros escritos, encargados por la editorial y además con un número de páginas determinado. Es decir, yo no podía pasarme las 90 páginas en el primero y en un formato más pequeño no me podía pasar de 90 a 100 páginas en el segundo. Por lo tanto, estaba muy acotado en el tiempo, porque era un encargo, y también en el número de páginas, y además en el segundo caso, sobre todo en el segundo ensayo, también había un encargo de que fuera una cosa más ensayística y no tan académica, ¿no? En cambio, el tercer libro es un libro concebido inicialmente, digamos, o sea, no inicialmente, pero sí digamos, en la medida en que fui desarrollando la escritura, ya lo comencé a pensar como un libro, y como un libro, como un libro que guardara relación muy íntima con, inquietudes personales, ¿no? Inquietudes propias. Con lecturas que estaba haciendo por fuera de mi trabajo académico, ¿no? Porque son todas lecturas en mi tiempo libre, son todas lecturas en mi tiempo libre, digamos, que no guardan relación con las exigencias académicas propias de la producción académica, ¿no?, de las clases, etcétera, etcétera, ¿no?, de los artículos que uno tiene que escribir, en fin. Entonces, esa es ahí hay una discontinuidad. Esa tiene que ver con una cuestión más bien biográfica, pero la segunda discontinuidad, que me parece como la más importante de destacar, y esto a la luz de un comentario a mi libro que hace Sergio, ¿no?, que me pareció muy pertinente, donde además establece relaciones con Jorge Alemán y otros autores. Y a la luz de eso, quise también remarcar como cuestión central en este ensayo, Infancia y Ceguera, una desmarcaje respecto del concepto de praxis o de sujeto de la praxis. Entonces, si en los dos primeros ensayos sobre Marx, un concepto clave allí, o desde donde yo leo la cuestión de la potencia, es la praxis, ¿no? Aunque, claro, pensada de otra manera, no tradicional,
pero seguía allí teniendo una centralidad. En cambio, en infancia y ceguera no se trata de la praxis, y la infancia y ceguera justamente se trata del desmontaje de la primacía también de la praxis. Entonces esa es como yo diría la principal discontinuidad, ¿no? O punto de inflexión respecto de mis textos anteriores. Sobre el segundo punto, agradezco digamos, lo que tú destacas sobre infancia y juventud, porque yo diría que, y aquí retomando algo que decía Mauro, ¿no? Un libro que no es contra la imagen, sino que, para retomar lo que dice Pascal Quignard, es la imagen que nos falta hoy, ¿sí? No es la ausencia de imagen, ¿no? Por lo tanto, no es un libro contra la imagen, o no es un libro reactivo contra el exceso de las imágenes, ¿no? Sino es la imagen que nos falta. Y cómo esa imagen, digamos, esa imagen que nos falta, también nos hace ver las cosas de otra, digamos, de otra manera, o las cosas aparecen de otra manera en relación a eso, a esa anterioridad, que no es una anterioridad, digamos, cronológica, sino que es una anterioridad que, constituyéndonos, es previa a nuestro yo, ¿no? A nuestra subjetividad, a la constitución de nuestra subjetividad. Cómo nuestra visión de las cosas está de alguna manera condicionada por esa invisibilidad, ¿no? Por esa, por, por esa oscuridad, que no es lo opuesto a la imagen, sino que es la imagen que nos falta, pero que nos falta hoy en tanto que yo, o en tanto que sujetos, ¿sí? Sin embargo, el libro sí es un libro contra la juventud. No es contra las imágenes, pero sí contra la juventud en su concepción capitalista, digamos, y apologética de la juventud, ¿no? Y eso lo quise pensar en términos de la distinción entre atletismo y gimnasia, ¿no? Porque justamente nuestra sociedad es una sociedad atlética, ¿no? Es decir, que pone en forma eh, eh, un cuerpo que está dispuesto a la productividad y al rendimiento, con unas metas, ¿no? Y unas metas que uno se va fijando de acuerdo precisamente a un proceso de desarrollo y de incremento de nuestras facultades, ¿no? Esa escalera de la que hablaba Sergio, ¿no? Que además tiene todo, digamos, hay toda una teología sobre eso, el ir escalón a escalón, y donde si bien es cierto no hay una meta final, sin embargo es como digamos, los guardias de Kafka, de Ante la Ley, ¿no? Es decir, cada guardia es una escalera en ese proceso, ¿no es cierto?, que es, por cierto, ortopaireico, pero que está interiorizado, es decir, cada uno se va poniendo esas metas, y donde el telos finalmente es el éxito, aunque ese es un telos indeterminado, el éxito. Nunca sabemos cuándo vamos, qué tan exitosos somos y cuándo llegamos a ser realmente exitosos. Y todo eso tiene como metáfora, si se quiere, la juventud. Y la infancia es todo lo contrario de eso. La infancia yo la quise pensar, y si no recuerdo mal, está explicitado en uno de los capítulos, ¿no? La infancia no está vinculada con la juventud, está vinculado con la ancianidad, ¿no? Está vinculado precisamente con esa anterioridad que nos vuelve infantes, pero también nos vuelve viejos. Es decir, hay una vejez, hay una anterioridad en nuestro yo, es decir, somos más viejos que el yo. Esa es como somos más viejos que nosotros mismos. Así como nuestra infancia nos constituye en nacientes, sin que dejemos de ser nacientes, así también nos vuelve más viejos que nosotros mismos. Hay una anterioridad que nos constituye y que es previa a nuestro yo, ¿sí? Esa vejez
tiene que ver con nuestros tatarabuelos, ¿no? Y ese tatarabuelo, o tatarabuela, en realidad habría que decir, la tatarabuela, es precisamente esa escena o esquena, como dice Pascal Quignard, que es la imagen que nos falta hoy, pero que es constitutiva, y que es un espacio, un lugar, que es el lugar de, de gestación de una vida que nos preexiste, eh, eh, y que es nuestra condición, digamos, es el primer órgano que se forma, es el corazón, es el pálpito. Es decir, esa vejez tiene que ver con ese pálpito que es previo a la formación de nuestros ojos, es previa incluso a la formación de nuestro cerebro. Lo primero que se forma es el corazón. Es decir, somos corazón antes que nada, ¿no? Eh, y, y bueno, eso con respecto al segundo punto. Y el tercero, eh, claro, ahí la política, como muy bien lo señalaste tú, Gerardo, al final, tiene que ver con el espacio de la representación, ¿no? No se trata de la política, por eso al final termina una frase como la infancia que está a la izquierda de la política, ¿no? Por lo tanto, no es tampoco lo contrario de la izquierda, sino es más bien la izquierda de la política en el sentido de una izquierda que, que, que no se puede situar ni en una dicotomía, ni en el orden de la representación, ni en el espacio de lo público, que es el espacio de la visibilidad. Ahí lo político también lo estoy pensando en el sentido de Hannah Arendt, ¿sí? Hay algo que está a la izquierda y es podríamos decir, volviendo al punto anterior, ese corazón que palpita, y que es, digamos, si se quiere pensar en términos agamennianos, ¿no? Es eso ingobernable, esa potencia ingobernable en toda configuración de lo político. Que es al mismo tiempo la condición de la política, como en su dimensión emancipatoria, y no representacional y representativa. Eso guarda relación, digamos, con lo propósito del título del libro, digamos, de la presentación de Sergio, ¿no? Esa anarquía eh, que estaría, digamos, que es condición de la política, pero también podríamos decir es su condición de imposibilidad, es decir, en el sentido de que es de lo que digamos, impide la clausura de la política como orden representacional y representativo, y figurativo. Claro, claro. Eso diría, digamos, y a propósito, digamos, con esto, a propósito de lo que señalaba de Sama, Sergio, ¿no? Claro, el tema de la mutilación es también un elemento central en mi libro. La mutilación es originaria, ¿sí? La mutilación es originaria. Es es el... Nacimiento y mutilación sería la... Claro, exactamente, claro, claro. De hecho, si quise, y esto, digamos, también tiene que ver con cómo organicé el libro, porque si bien es cierto, claro, si uno ve las dos partes del libro, es primero ceguera y luego infancia, por lo tanto tendría que haber sido, de acuerdo a eso, a ese orden, el título tendría que haber sido ceguera e infancia, pero ¿por qué el título? Que también lo pensé, ¿no? ¿Por qué infancia y ceguera? O sea, ¿por qué en primer lugar infancia? Porque la ceguera que quise pensarlo desde la infancia, por las razones que acabo de señalar, digamos, y por lo tanto pensar también la ceguera desde esa mutilación, desde la cual hay que pensar la infancia, ¿no? A mi modo de ver. Absolutamente. Esa mutilación tiene que ver con pensar la infancia como desgarro, como Como, ese como desgarro, destete o como caída al claro, mundo. que vuelve al mundo algo ajeno y que debe ser, por lo tanto, transformado en un lugar de hospitalidad. Esa es como la tesis central y algo que yo creo, si hay algo de lo que tengo alguna cierta convicción, es eso, digamos. Es que y esa, digamos, es que digamos, llegamos a un mundo
como extraños y a un mundo que además nos resulta extraño. Eso es algo que, porque a propósito de por qué el libro es algo tan íntimo, algo que tiene una relación de intimidad conmigo, porque si hay algo de lo que tengo memoria, es que en mi infancia sentía siempre que había llegado a un mundo que me era extraño y respecto al cual yo era un extraño, ¿sí? Es decir, esa incomodidad yo creo que es constitutiva y por la cual, y digamos, y que hace que nosotros tengamos que ejercitarnos en hacer de ese mundo un lugar lo más hospitalario posible. Esa es la política precisamente también. ¿Sí? Es decir, si inventamos la política es para volver el mundo hospitalario, que en principio es extraño y es inhóspito. Es decir, el que llega al mundo, por eso el niño, digamos, ese infante, el desgarro es el llanto, el grito, ¿sí? Y ese grito es el desgarro. Es decir, ahora, esa extrañeza tiene un doble filo. Es el esfuerzo por volver ese mundo hospitalario, pero también es tenemos el lado perverso que es de destrucción de ese mundo. La ¿Sí? reimaginación. Claro, entonces destruimos ese mundo porque es, ¿por qué y esto también tiene que ver con esos niños que yo veía, ¿no? En Sename, que lo destruían todo, ¿sí? Bueno, porque ese mundo se les ha devuelto como pura agresividad, como pura violencia, y ellos responden con esa violencia, ¿sí? Pero podríamos decir, toda nuestra actitud de destrucción del planeta no solamente tiene que ver con una cuestión de la voracidad capitalista, sino también con esa relación de ajenidad con un mundo eh, que lo queremos apropiar, pero la forma de apropiar es destruyéndolo. Bueno, en ¿Sí? rigor el capitalismo lo que hace es que capitaliza ese principio Exacto, destructivo, digamos, ¿no? exactamente, claro. Entonces, por eso el doble filo, es el doble filo de la política. Excelente. ¿Queda comentario? O sea, ¿queda tiempo para unos Sí, pequeños sí, sí, hay comentarios? tiempo, hay tiempo. Ok, porque estamos aquí apurados por las demandas No, pero hay unos 15 minutos. Hay de 15 las minutos. demandas de la juventud de Casanova, la Sí. juventud imposible. No, mira, me parece a mí además fundamental, ¿no? Poner atención a Diderot en toda la economía del libro, no solo porque Diderot es el que escribe esta serie de cartas, ¿no? Sobre el comercio del libro, sobre sordomudos, sobre ciegos, ¿no? Sino también porque Diderot es el gran lector de Burke y Kant, de Burke más que de Kant, ¿no? Pero es el gran lector de la problemática de la mímesis, ¿no? Y precisamente como lector de la problemática de la mímesis es recuperado posteriormente por Philip Lacour para pensar precisamente más allá de la economímesis que abastece la noción metafísica de comunidad, pertenencia, identidad, etcétera, ¿no? Entonces volver a Diderot por este lado tangencial me parece absolutamente inteligente, digamos, ¿no? Por otro lado, yo creo que yo pensaba efectivamente que Casanova estaba en una cierta ambigüedad con respecto al problema de la praxis, pero que este abandono de la praxis se abre hacia lo que Gerardo apunta al final, ¿no? Que es a una cierta preocupación que nosotros llamamos acá infrapolítica, pero más allá de ese nombre, tiene que ver precisamente con lo que tú llamas una izquierda de la política y no una izquierda en la política, ¿no? Esta idea incluso lo llamaría yo como otro comienzo, ¿no? Con respecto a la caída metafísica de la representación, digamos, ¿no? En ese sentido, a mí me parece absolutamente central, por ejemplo, la lectura crítica que haces de Hannah Arendt, en la medida en que Hannah Arendt es la primera que repara contra el ser para la muerte, el principio de natalidad como principio fundante de la política, de una cierta política del amor, digamos, ¿no? Y sin embargo, en la medida en que Hannah Arendt repara en la infancia, repara también, junto con la infancia y la natalidad, en ellas como un arcano político, y eso vuelve a sobredeterminar la infancia como origen de un nuevo pensamiento político, una nueva filosofía política que es después de todo su preocupación, ¿no? Sí. Entonces, me parece que ese desplazamiento es muy central porque después viene corroborado por tu lectura de las esferas de Sloterdijk, que tiene que ver con la posibilidad de hacer el mundo habitable, digamos, ¿no? Y eso abre algo que no está desarrollado acá, pero que tiene que ver estrictamente con todo lo que estamos conversando, abre hacia una nueva consideración de la técnica, que no está regida por el principio de la praxis, sino precisamente con la cuestión del habitar. Y ahí, por supuesto, Heidegger rebota por todos lados, porque estamos ya en el corazón de lo que Gerardo advertía bajo la idea de un Heidegger tardío, que yo más que pensarlo tardío, digamos, pienso precisamente que es el momento donde se despliega de mayor forma la anarquía constitutiva, digamos, ¿no? El anarquía constitutivo de su pensamiento, ¿no? Y precisamente porque esta genidad, la infancia entendida
como absoluta extranjería, ¿no? El mundo que es extraño y nosotros que somos extraños en el mundo, ¿no? Yo creo que aquí resuena, por supuesto, toda la figura del ereinis y de todos los textos relativos al ereinis como acontecimiento apropiativo, en la medida en que se establece una superación de la ontología proprietarista de la metafísica occidental que tanto ha criticado el mismo Jacques Lunancy, entre otros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y más allá de los antecedentes biográficos que das, Carlos, que son muy útiles para entender la diferencia entre los dos primeros libros, yo también conozco la tesis, sé que la tesis debiese en algún momento ser publicada tal cual, porque es una obra extraordinaria, rigurosa. Y este libro, yo también adivino que en este libro tu mano está suelta y ya está avanzando hacia lo que, y con esto termino, Mauro, por si tú quieres decir algo, está avanzando ya más hacia un pensamiento, yo lo llamaría, siguiendo a Pascal Quinault, precisamente de la tentación, de la inminencia, ¿no? Mm, La sí, imagen que nos falta, aquí no enfatiza, ¿no? Que la imagen que nos falta es la imagen de la noche en que fuimos concebidos y de la noche en que morimos, digamos, ¿no? claro. Pero también enfatiza esto en el origen de la pintura romana, cuando muestra que la pintura romana nunca pinta el evento épico que registra la representación de los grandes hechos de la historia, sino que pinta el momento antes. Es decir, la pintura romana es inteligente precisamente porque lo que pinta es el umbral de la inminencia y no la fuerza de la inmanencia, sino la inminencia. Sí, La inminencia, es decir, aquello que puede ocurrir, pero que no necesariamente se va a articular, sería el tono y el tempo en el que hay que pensar el problema de la infancia. Y ahí la diferencia radical con la juventud, la verdad es que la juventud ya es inminencia y producción, digamos, no, inmanencia y producción, no inminencia. Me parece que el exacto. libro es un libro de la inminencia en ese Sí, sentido. Pero lo sí, dejo ahí. sí, totalmente de acuerdo. Sí. No sé si puedo decir algo antes de Mauro, Ah, por para, supuesto, sí. pero muy breve. Yo bueno, creo que lo he señalado en otras oportunidades, pero claro, ahí me parece que siendo dos autores para mí claves, que son por una parte Hannah Arendt y Agamben, son dos autores para mí fundamentales. Sin embargo, me parece, ¿no?, que Hannah Arendt, por una parte, piensa el nacimiento, pero sin infancia, infancia en el sentido en que yo lo desarrollo en el libro, y por otro lado, Agamben piensa la infancia, pero sin nacimiento, y el nacimiento en el sentido en que Pascal Quignard lo piensa. Eh, y claro, ahí justamente yo creo que lo que falta, que yo no está conceptualizado en el libro de esa manera, pero me parece completamente pertinente, que es el término inminencia. Yo creo que ahí esa es digamos, un concepto fundamental, que no es la inmanencia, sino la inminencia. Sí, Sí, que en todo caso yo creo que no son dos cuestiones contrarias, ¿no? Porque eh, también me parece que es evidente que en el texto se teje un mundo inmanente, ¿no? Que tal vez es el único mundo donde puede sobrevenir la inminencia, ¿no? En el sentido de que es el mundo, es a partir de la materia, ¿no? A partir de la distribución o del ejercicio y las resistencias que se dan al interior de lo material, donde también las cosas advienen, ¿no? Y provocan también una transformación, ¿no? Entonces creo que se podría pensar como en una inmanencia inminente, ¿no? Pero yo quería hacer solo un comentario, pero eh, o sea, más bien quería armar una pregunta, pero una pregunta así como estas que se hacen en los programas de televisión, así como eh, respecto al libro de Carlos. Cuando yo estaba leyendo el libro, eh, cuando llegué al último capítulo, Carlos, eh, fue el capítulo que más me costó, ¿no? Eh, y entre otras cosas tiene que ver con un poco con la erudición que se pone un poco en juego respecto a las tesis que están formulándose en el cristianismo, ¿no? Ese es el capítulo, me parece más denso, y digo que la pregunta es como televisiva porque te,
me gustaría dejarte un poco ahí como la palabra, ¿no? Y que nos contaras un poco qué captura el cristianismo respecto de los usos o respecto de las potencias, qué captura de la infancia, ¿no? Y qué captura de la ceguera, ¿no? O cómo captura un oculocentrismo, ¿no? Sí, no sé si te entiendo bien ahí la idea de la captura, pero te refieres a qué es lo que, digamos, incorpora como... Claro, sí, por supuesto, o Sí, sea, interviene ya, en un cauce, sí, ¿no? sí, Y lo toma para hacer lo propio. sí, ¿Cómo, exacto, cómo opera el cristianismo? claro. Sí, es una pregunta importante también. A ver, claro, efectivamente, yo coincido contigo, Mauro, de que el último capítulo es más denso, despliega cierta erudición en una literatura que también es muy densa y muy rica, digamos, en cuanto a todos los derivados que tiene, y compleja también. En algún momento, en ese momento, estaba fascinado con la literatura del cristianismo primitivo, sobre todo, ¿no? Estaba realmente fascinado, los leía como si fueran una especie de bestseller y realmente me capturaron esos textos. Eh, pero ahí lo que quería, básicamente, bueno, dos cosas. Una era, no es la ceguera, o sea, porque lo que hay es más bien un oculocentrismo, es todo lo contrario a la ceguera, ¿no? Y era más bien eh, eh, pensar el lugar del nacimiento en el cristianismo. Porque claramente hay una centralidad, es decir, el cristianismo lo quería, digamos, poner allí como un pensamiento en nacimiento. No obstante, ese pensamiento, o sea, perdón, ese nacimiento, claro, es capturado y organizado, digamos, de acuerdo a una, digamos, a un saber que tiene todos los elementos, ¿no? Es paideico, es oculocentrista, es adultocentrista, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ahí se pone en operación todos los elementos en juego en la tradición metafísica occidental, y no obstante, al mismo tiempo es un pensamiento riquísimo sobre el nacimiento. Quería como mostrar eso, ¿no? Pero también para confrontarlo, y que es por eso la deriva del último capítulo, con el lugar desde el cual Pascal Quiñar piensa esto que decía Sergio, ¿no? De estas dos noches de nuestra vida, ¿no? Estos dos polos nocturnos de nuestra existencia, que es el momento de nuestra concepción, ¿no? Esa noche a la cual no, digamos, en la que fuimos concebidos y de la que no somos testigos, y esa otra, pero que también es la noche de nuestro nacimiento, y la noche de nuestra muerte, ¿no? No somos testigos de nuestra propia muerte. Y eso está explícitamente dicho por Marco Aurelio, que es un pensador romano, que en sus memorias, ¿no? eh, eh, precisamente habla de este doble polo de nuestra existencia, de esta doble invisibilidad. Entonces, quise rematar con Marco Aurelio, que es un romano contemporáneo del cristianismo primitivo, y digamos, por lo tanto, toda la escena previa es de contraste, ¿no? Para producir ese contraste. Y además con una concepción del pensamiento distinta, que es el pensamiento mendicante, porque ¿qué es el pensamiento en Marco Aurelio? Marco Aurelio es otro tipo fascinante. Marco Aurelio, y yo creo que, por ejemplo, Foucault en su lectura de Marco Aurelio no le saca la punta que tiene, porque lo confunde con otros autores como Epícteto, por ejemplo. O sea, lo inscribe dentro de lo que sería la tradición estoica, vinculada al tema del cuidado de sí, pero en Marco Aurelio hay algo que es más interesante, que tiene que ver con que el pensamiento se concibe como aquello que recoge los restos del mundo, pero esos restos, que no son el resto de una totalidad, ¿no?
son los que dan cuenta precisamente de, como imagen, de las cosas en su naturaleza, ¿no? Y el pensamiento tiene el carácter ese de mendicante en el sentido de que va recogiendo esos restos para transformarlos en una imagen iluminadora, ¿no? De las cosas. Claro, pero esa luz ya no es la luz del cristianismo, Y porque esa luz ya no es la del cristianismo, claro, porque la promesa del cristianismo es no develar es una luz redentora. la noche de Quiñac, digamos, ¿no? El Claro, cristianismo claro, ofrece acceso luminoso al origen y al fin. exacto, Promete una claridad con respecto al de dónde venimos y claridad con respecto a dónde vamos, digamos. Y exactamente, por claro. tanto está estructurado sacrificialmente, digamos. O sea, la estructura del cristianismo es la estructura sacrificial de la existencia, digamos, ¿no? Tal cual, claro, exactamente. A diferencia de esto, que es una imagen, digamos, una imagen pensante, pero que lo interesante allí es que está esta figura, ¿no? Esta imagen del recogimiento, del ir recogiendo, lo que es otra concepción del pensamiento, por cierto. Y eso está en Marco Aurelio, y que me pareció también muy interesante. Eh, y me recordó además algo que dice, se me fue el nombre, el poeta chileno, el poeta, digamos, eh, Casanueva, para que sea no, todavía mucho no, 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 más... el que se murió hace muy poquito, eh, se me fue Uribe, el nombre. ¿Ah? Uribe. Uribe. No, 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 alguien mucho más, no, estamos hablando, el que es el marica, maricón, Pero Lemebel. Lemebel, Pedro Lemebel. Pedro. Pedro Lemebel en una entrevista habla de que él va recogiendo las cosas de la ciudad y las va transformando en imágenes. Probablemente Lemebel nunca leyó a Marco Aurelio, pero es una bella coincidencia, ¿no? Me pareció una interesante coincidencia esa, que Marco Aurelio habla de algo similar. En ese sentido, es que, claro, hay una densidad en el capítulo, pero que es para armar el contraste con lo que sería el pensamiento, la concepción del pensamiento o la imagen del pensamiento de Marco Aurelio. Eso es lo que podría... Yo creo que hay que hacer una parte 2, ¿no? Porque estamos llegando al fin, pero hay que hacer una parte 2 para discutir bien lo de inmanencia e inminencia, ¿no? Que supone dos Sí, lecturas distintas de Spinoza, pero que abren un debate muy bueno. Así que, Sí, Gerardo. ahí hay un nudo central, porque también hay otra palabra que está relacionada con Marco Aurelio y que aparece en el libro de una manera, pues, para mí importante, ¿no? Por muchas razones que no puedo aludir ahora, pero que es la palabra alma, sí, ¿no? La ciudadela interior, ¿verdad? Y eso nos convoca también a una cuestión importante, ¿no? O picante, que sería, pues, ahí hay otro platonismo, sí, porque, por ejemplo, Mauro hablaba de qué se come o qué captura el cristianismo, ¿no? Bueno, el banquete de Platón para la tradición cristiana termina siendo, lo dijo un amigo, se lo voy a robar, la fábrica de bebés. Pero sin embargo sabemos que el eros platónico no es en modo alguno una cuestión de la reproducción de la especie, ¿no? En la forma biológica. Es una mediación con el eros, ¿verdad? Que es, a final del día, una latencia de esa inminencia de la que habló Sergio también, ¿no? Entonces ahí la cuestión de inminencia, inmanencia es importante, ¿no? Y el vector Platón, me parece que no. Platón Lemebel, además. Platón Lemebel, ¿no? claro, claro, claro. Pues yo creo que podemos dejarlo acá, ¿no? Sí, Por Y ahora. sí, ahora, por ahora se puede después abrir otra conversa. pues Y gracias a bueno, todos y agradecerles muchísimo la acogida, la lectura atenta, la conversación. Ah, dijiste la acogida, porque después del Lemebel se escucha la acogida. Es complicado todo esto. Bueno, y la amistad, por cierto, que siempre es bienvenida. seguiremos conversando. Bien, Abrazo a todos. Chao. abrazos también, que Un estén muy abrazo, bien. que estén bien. Que estén Cuídense. bien, cuídense, chao. Chao, chao.